David, el salmista, en el Salmo 23, afirma categóricamente: Jehová es mi pastor. El resto del Salmo muestra cómo Jehová Jesús pastorea a sus ovejas en cada fase de la vida. La afirmación de David muestra que existe una relación íntima y personal entre Jesucristo, el buen pastor, y cada una de sus ovejas. Uno de los pasajes en el Nuevo Testamento que arroja mucha luz sobre esta relación lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 30. La semana pasada consideramos esta relación desde la perspectiva del pastor. ¿Qué clase de relación existe entre Jesús, el buen pastor, y sus ovejas? Jesús describe esta relación en Juan capítulo 10, versículo 27. Allí Él declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. La frase mis ovejas nos muestra que estas ovejas pertenecen a Cristo. Esta frase también indica la relación íntima y personal entre Cristo y sus ovejas. Él las llama mis ovejas. Y el buen pastor tiene el derecho de llamarlas de tal manera porque el Padre se las dio, porque Él las compró con su preciosa sangre, porque Él les dio una nueva vida. La semana pasada la expresión que usé tiene una relación personal, pero después de pensar un poquito más, dije, no, esto es lo que yo quería decir y que fue el punto que desarrollé después. Él tiene derecho a llamarlas mis ovejas, porque a ellas Él les da vida espiritual. Él dice en el capítulo 10 de Juan que yo he venido, ¿para qué? Para que mis ovejas tengan vida y vida en abundancia. En el mismo pasaje, Él dice, y a mis ovejas yo les doy, ¿qué? Vida eterna. La afirmación yo las conozco muestra que Jesucristo posee un conocimiento especial de sus ovejas. El obispo Juan Carlos Riley, y me gusta Riley porque escribe tan sencillo, tan simple, pero tan sustancioso, va al grano, al punto. Dice mucho con pocas palabras. Él dice sobre la relación que existe entre Jesucristo y sus ovejas, Él dice: el comportamiento de un pastor y sus ovejas es una imagen muy útil de la relación que existe entre Cristo y el cristiano verdadero. Cristo llama ovejas a su pueblo. Lo hace porque son especialmente débiles y dependientes de su pastor. Y porque en términos comparativos son los animales más inofensivos e indefensos de todos, porque en su mejor expresión son débiles, necias y susceptibles a extraviarse. No cabe duda que la palabra oveja hace referencia al carácter y el comportamiento de los cristianos verdaderos. Sería fácil mostrar que la debilidad, el desvalimiento, la mansedumbre y la inutilidad son puntos en común entre la oveja y el creyente. Las ovejas de Cristo son suyas porque Dios el Padre se las ha entregado. Suyas por la redención y el pago del precio. Suyas porque las alimenta, las guarda y las protege. Versículo 27 dice, yo las conozco.
Esto significa que las conoce con un conocimiento especial, lleno de aprobación, complacencia, amor e interés. Obviamente Jesucristo conoce los secretos de todos los corazones humanos y sabe todo lo referente a los malvados. Pero Él conoce a los que forman parte de su pueblo con un conocimiento especial. El mundo no los conoce, pero Él sí, y se preocupa por ellos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Después de considerar la esfera de la relación que el Salmo 23 presenta desde la perspectiva del pastor, hoy vamos a considerar el otro lado de la relación desde la perspectiva de la oveja. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús, el buen pastor, declara: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Es aquí lo que las ovejas hacen? Ellas oyen y siguen al buen pastor. Según este texto bíblico, las ovejas de Jesucristo oyen su voz. Una característica importante de las ovejas de Cristo es que tienen oídos espirituales que les permiten oír y reconocer la voz de su pastor. Las ovejas de Cristo oyen su voz. El término oyen en el versículo 27 no significa simplemente oír un sonido. La palabra griega que se traduce oyen significa oír con entendimiento. En este caso se trata de un entendimiento espiritual que le permite a la persona entender el Evangelio, recibir y aceptar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, que le permite entender lo que dice la palabra de Dios. El hombre natural no entiende estas cosas y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Oír entonces implica una obra poderosa del Espíritu Santo que capacita al creyente a oír con un entendimiento espiritual lo que dice el buen pastor. Según las palabras de Ryle, esto significa que las ovejas escuchan la invitación de Jesucristo cuando Él les llama a arrepentirse, a creer y acudir a Él. Eso implica que primero Cristo habla y después ellos le escuchan. La gracia empieza a obrar. Ellos, por medio de la gracia, obedecen su llamamiento y hacen de buena gana aquello que Él les pide. Los inconversos se muestran sordos al llamamiento de Cristo, pero los cristianos verdaderos escuchan y obedecen. O como Macmillan lo expresa: cada vez que oyes el Evangelio, Jesucristo está llamando. Cada vez que piensas en la justicia o la santidad, Jesucristo está llamando. Cada vez que tienes deseos de ser un hombre o una mujer mejor, la voz de Cristo está llamando. Entonces de repente empiezas a entender lo que está sucediendo y escuchas. Macmillan ilustra lo que esto significa cuando él habla de su propia conversión. Él dice: durante 21 años escuché el Evangelio, pero no tenía idea de lo que se trataba. 21 años y no tenía idea de lo que esto significaba o de lo que esto significa.
Lo había escuchado, dice él, desde que era un bebé en los brazos de mi madre. Mi hogar era un hogar cristiano. Mi madre y mi padre me hablaron del Evangelio y lo oí desde el púlpito. Solía escuchar a hombres que decían, si quieres ser cristiano, debes venir a Cristo. Y entonces solía pensar, ¿qué es lo que este hombre quiere decir? El Evangelio era solo cuestión de palabras para mí. Expresiones como, ven a Cristo, confía en Cristo, nacer de nuevo, no significaba nada para mí. Después, de repente, el Evangelio empezó a tener significado para mi vida. Cuando un predicador decía, ven a Cristo, yo sabía exactamente lo que quería decir. Cuando decía, confía tu alma al Señor, yo sabía lo que quería decir. ¿Qué estaba sucediendo? Yo había llegado a ser una oveja de Cristo, y entendía el lenguaje del pastor y conocía su voz. El Evangelio empezó a tener significado y validez para mí. Las ovejas de Cristo oyen la voz del pastor, oyen la voz de Cristo. Esta es la clase de relación que hay entre ellos. Él habla y ellos escuchan, reconocen y entienden su voz. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de su voz? Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Habla Él de alguna forma audible? ¿Habla Él en forma audible a sus ovejas? ¿Se trata de algún susurro al oído? ¿O de alguna impresión interna? ¿Se trata de ver visiones o tener sueños? No. La voz de Cristo se oye mediante la predicación, enseñanza o lectura de la palabra de Dios. Es de esta manera que Cristo hoy habla a sus ovejas. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, y vino, refiriéndose a Cristo, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, refiriéndose a los efesios, y paz a los que estaban cerca, refiriéndose a los judíos. ¿Cómo fue que los efesios oyeron la voz de Cristo? Pues hermano, lo oyeron mediante la predicación fiel del Evangelio, mediante el instrumento que Cristo había escogido para que le llevaran a ellos el Evangelio. Hechos capítulo 19, versículo 10 y versículo 20, habla del ministerio de enseñanza y evangelización de Pablo en Éfeso. Lucas dice que esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y la palabra griegos aquí incluye especialmente a los efesios. Según el contexto, fue en Éfeso que Pablo enseñaba y predicaba según lo que nos dice el texto. El versículo 20 nos muestra el resultado de la enseñanza y la predicación de Pablo. Dice, así que crecía y prevalecía la palabra del Señor. Y la expresión crecía poderosamente la palabra del Señor describe el crecimiento de la iglesia, subrayando la influencia poderosa de la palabra de Dios en la vida de las personas que se convertían y seguían a Cristo. En Romanos capítulo 10, versículo 14, Pablo pregunta, Romanos 10, 14. Pablo pregunta, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 10,
Versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Algunos de ustedes han leído, ¿y cómo creerán en aquel de quién? Pero ese de también puede ser a. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Los pecadores tienen que oír a Cristo para que puedan ser salvos, recibir vida abundante, vida espiritual, vida eterna. ¿Y cómo oirán al Señor Jesucristo? Lo oirán mediante aquellos hombres que prediquen el mensaje de la salvación de Cristo. Por esta razón la iglesia tiene que enviar predicadores al campo misionero a predicar el Evangelio. Es de esta manera que los hombres oirán la voz de Cristo llamándoles al arrepentimiento. Es esta la manera en que hoy la voz de Cristo será oída por sus ovejas. Por medio de la lectura, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, Cristo viene, Él utiliza las cuerdas vocales del predicador que enseña su palabra, que aplica bíblica y correctamente la verdad. Y cuando esta palabra viene y usted la escucha, es la palabra de Cristo, usted escucha a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Cristo no ha escogido enviarnos un ángel del cielo a predicar el Evangelio. Y si Él quisiera hacerlo directamente, no tendría necesidad entonces de usar predicadores que estudien, expongan el texto bíblico y lo apliquen según las necesidades de la iglesia. No, pero Cristo llamó a estos hombres para Él llegar y que sus ovejas oigan su voz. La voz de Cristo hoy se oye cuando oímos o leemos su palabra. Porque las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo es que pueden detectar y rechazar las falsas doctrinas, las falsas teologías y las filosofías humanas que se oponen a Dios. Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo. Oyen con entendimiento. En segundo lugar, las ovejas de Cristo conocen su identidad. Ellas saben que son ovejas ¿de quién? De Cristo, el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas son ovejas de Cristo, el buen pastor. Esta es su identidad. Ellas se identifican completamente con Él. Este reconocimiento les lleva a vivir una vida centrada y enfocada en Cristo su pastor. Viven conscientes de que le pertenecen, viven conscientes de que fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo, que ellos no son o ellas no son dueñas de sí mismas, sino que tienen como dueño, como pastor, al Señor Jesucristo. Jesucristo, mediante el Evangelio, le ha dado a sus ovejas una identidad de la que carecían. Antes andaban por el mundo desviadas, perdidas, no tenían un sentido de identidad, pertenencia o propósito final. Macmillan dijo: nunca he conocido realmente una oveja que no tuviera dueño.
Sería una bestia sin identidad, carente de algo por lo que reconocerse a sí misma. No hay tal cosa como un cristiano que carezca de un Señor y Salvador. Y hasta que vienes a Cristo en el Evangelio de una manera personal, hasta que esta relación esté bien establecida, hasta que vienes a Cristo, hasta que esta relación está bien establecida, estás perdido y no tienes identidad. Pero en el momento que conoces a Cristo, de verdad, sabes en qué consiste esto. Sabes que Dios te ha dado vida, sabes hacia dónde va el mundo, sabes que esta vida vale la pena porque Dios está en su trono. Añade Macmillan, este es uno de los elementos tristes de nuestro tiempo. Las personas no tienen sentido de identidad o pertenencia, carecen de propósito final, no saben qué es ni para qué es la vida. Se vuelven a todo tipo de cosas, música, pop, drogas, alcohol, inmoralidad. ¿Por qué? Porque tratan de llenar un vacío. Esa gente no tiene identidad. Las ovejas de Cristo oyen su voz. Sí, escuchan al buen pastor cuando habla a ellos mediante su palabra. Tienen identidad, saben a quién pertenecen, qué es la vida y para dónde ellas van, deben ir y terminarán.